yo quisiera retomar los últimos versículos que la semana pasada vimos en el capítulo 11 de Lucas, antes de entrar en el pasaje del día de hoy, que es del versículo 37 al 54. Y quisiera solamente, como dicen algunos choferes, echarme un poco de reversa para poder entrar mejor a este pasaje. El título de este mensaje es Los lamentos del rey por una generación perversa. Y es ahí donde yo te animo a que con el título tú no pienses que esta palabra está enfocada o dirigida a una cierta clase de personas, pero que no es para ti. Y yo te animo a que abras tu corazón en esta tarde, porque el Señor quiere hablarnos con amor, pero quiere hablarnos con verdad. Y este título corresponde al hecho de que la semana pasada escuchábamos que Jesús mismo, el Rey de Gloria, llegando a este mundo, fue cuestionado fuertemente al grado tal que esos cuestionamientos llevaron a ser de tal nivel que era acusado Jesús, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, acusado de ser dirigido y gobernado por Satanás mismo. Cuestionamientos fuertes, y no solamente cuestionamientos, sino también dudas y exigencias de parte del pueblo que lo rodeaba. Jesús se encuentra en una jornada de camino a Jerusalén conforme vayan pasando los capítulos. Y de estar en Galilea, ahora se encuentra en la región de Judea, y mientras va avanzando en su meta de ir a Jerusalén, la gente se va acumulando a su alrededor y más fariseos y más intérpretes de la ley van siendo compañía de Jesús. Y estos cuestionamientos y estas acusaciones y estas demandas están aquí presentes. El versículo 34, Jesús está hablando a todas esas personas que han venido ya cuestionándolo y les dice algo muy importante para que no pierdan de vista lo importante acerca de Jesús y su reino que Él ha venido a traer. El reino de Dios ha llegado, dice Jesús, así que es importante no pasarlo de largo. Versículo 34, Jesús dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y aquí está el reto de esta introducción en esta mañana. Les dice a ellos que incluyendo a los fariseos y incluyendo a los intérpretes, les dice, mira pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Porque si todo tu cuerpo está lleno de luz, versículo 36, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Y qué casualidad, entre comillas, que lo que viene a continuación es precisamente lo que podríamos nosotros decir una aplicación de estas palabras de Jesús en una escena muy particular donde un fariseo va a invitar a comer a Jesús. Una persona que pertenece a un grupo de personas, como los fariseos, que creyendo tener luz, Jesús va a comenzar a decirle que esa luz no es tal, sino más bien es oscuridad. Y lo importante en esta mañana, hermanos, es que nosotros aprendamos en primer lugar en esta introducción que nadie tiene un ojo bueno por sí mismo para ver el reino de Dios. Jesús, al decir que si tu ojo está bueno, puedes ver y puedes tener luz, lo que está implicando Jesús es que nadie como seres humanos tenemos un ojo bueno para ver a Cristo como es Él. Y necesitamos que la luz de ese Rey que ha venido venga a alumbrar nuestros ojos, y no nada más hace una iluminación como estos focos que yo tengo aquí arriba, sino que esa luz, al mismo tiempo de alumbrarme, transforma mis ojos para poder verle como es Él. Esta es una realidad que no podemos eludir, hermanos. Y en el versículo 37 al 38 yo quisiera que me acompañaras en la lectura. De hecho, vamos a leer en esta primera parte del versículo 37 al versículo 41.
Y dice la Biblia que cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Parece ser una muy buena intención. Y dice que Jesús entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio. Para algunos de nosotros este pasaje donde el Señor comienza a hablar con estas palabras aparentemente fuertes, duras y de aparente juicio, a algunos de nosotros nos da la impresión que aquí Jesús como que empieza a perder la compostura, o para muchas personas les pareciera que Jesús pudiera estar empezando a sentir un cierto enojo, una cierta ira, exasperación contra estas personas que lo resisten, que invitándolo a comer, lo que realmente quieren es exponerlo, es calumniarlo, es cuestionarlo y es rechazarlo. Pero Jesús, hermanos, en este pasaje, lo que Lucas nos está narrando es que este no es un pasaje de insultos, ni es un pasaje de condenaciones, ni un pasaje de juicios para los fariseos de parte de Jesús. Pon mucha atención, hermano. Este es un pasaje donde Lucas nos está diciendo que el Rey de Gloria que ha venido a este mundo está sentado a la mesa con un hombre que necesita de su luz, con un grupo de personas que aunque le rechazan, también necesitan de su amor. Porque Jesús ha venido a alumbrar este mundo y ha venido a salvar lo que se había perdido y ha venido a mostrar compasión para todos. Los que abiertamente son pecadores, vulgares, asesinos, rufianes, pero también para aquellos que pensando que están seguros y cómodos en su luz, necesitan ser alumbrados. Y por lo tanto aquí Jesús no está iniciando una contienda con ellos, ni está iniciando un debate. Lo que Jesús está haciendo es iniciar un diagnóstico en amor en el momento más íntimo de la convivencia de un grupo de personas en su casa, en la mesa, al momento de comer. Uno esperaría, ¿verdad?, que si hubiera un grupo de personas que pudiera reconocer mejor quién es Jesús y el que ha venido a este mundo, fueran aquellos que han estudiado la ley y los profetas y todas aquellas promesas acerca del Mesías. ¿Quiénes son estas personas? Los fariseos y los intérpretes de la ley. Uno esperaría que ellos fueran los que reconocieran la luz del Rey Mesías, y es precisamente los que menos le reconocen y los que más le rechazan. Los fariseos, hermanos, no eran un grupo de personas de alto nivel socioeconómico, eran grupos de personas de la parte popular de la gente, así como Jesús. Y para que ellos pudieran ser aceptados como fariseos en su título, tenían que pasar un periodo de prueba para saber que podían cumplir cabalmente los rituales y las leyes, no solamente de la Torá del Antiguo Testamento, sino otras leyes que los intérpretes de la ley habían añadido por su propia voluntad y por su propia inteligencia, entre comillas, para poder interpretar mejor la ley de Dios. Y esos fariseos eran personas distinguidas por su alta disciplina y respetadas entre el pueblo de Israel. Al estar sentado a la mesa, entendemos entonces, en cierta medida, por qué el fariseo se sorprendió de Jesús de que no se lavó las manos. Aquí no estamos hablando de un problema de higiene, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, si invitamos a alguien a comer o nos invitan a comer y no nos lavamos las manos y traemos ahí algunas cosas de venir del trabajo, pues uno esperaría que por higiene se limpiaran o se lavaran las manos. Pero este no es el caso. El caso aquí es que el fariseo está viendo que Jesús no está respetando el ritual judío que ellos tienen
y que ellos respetan. Y para que te des una idea nada más en qué consistía este era un ritual que está descrito en este agregado que los intérpretes de la ley hicieron con más de 6,000 reglas para poder interpretar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era algo impresionante. Este ritual de lavamiento de manos antes de comer es algo así en extensión como casi 7 hojas, que se tenía que seguir y se tenía que estudiar, y era un ritual que implicaba orden en los pasos, es decir, cierta manera de derramar el agua, primero la mano izquierda a la derecha, luego la mano derecha a la izquierda, y luego tú no podías secarte las manos con algo ni hacer las manos así, sino que tenías que levantarlas de tal manera que lo sucio de tu muñeca o de tu antebrazo no bajara a las manos y te contaminara nuevamente. Entonces tú tenías que esperar a que el agua bajara, ponerlas así, e inmediatamente después una serie de rezos, una serie de palabras pronunciadas para que después se trasladaran a la mesa para recibir los alimentos en silencio. Nadie podía hablar hasta que uno de ellos comenzara a bendecir los alimentos. Aquí vemos entonces que Jesús no solamente no se lava las manos en ese ritual que ellos mismos habían establecido, porque no es una regla del Antiguo Testamento establecido en la ley mosaica, sino era una regla que ellos mismos habían establecido. Pero además, ojo con esto, el Señor empezó a hablar, cosa que ellos en sus propios reglamentos tenían prohibido hacer hasta que alguien orara por los alimentos. ¿Es acaso Jesús alguien que quiere provocar en ellos un enojo? ¿Es acaso Jesús alguien que más bien buscaba pues, cierta interacción negativa, reacción para con los fariseos? No. Lo que estaba buscando Jesús es lo que dice en el versículo 39. Ustedes, fariseos, limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Básicamente con estas palabras Jesús está comenzando a diagnosticar, que es mi primer punto en esta mañana. Tengo 2 puntos nada más para compartir de este pasaje. El primero es cuál es el diagnóstico de Jesús para con este grupo de personas, fariseos e intérpretes de la ley. Y el segundo punto es los lamentos de Jesús para con estas personas. Y cuando digo estas personas, hermano, no te saques de la jugada, no te hagas a un lado de la escena. Probablemente el Señor quiera hablarnos a nosotros para decirnos algo acerca de nuestro interior. Y en ese sentido, Jesús, al dar este diagnóstico, utiliza una ilustración muy buena, la de un vaso, en donde es muy claro poder entenderla para cualquier persona, desde la antigüedad, lo que significa el uso de un vaso. Un vaso, el uso y el propósito que tiene, no es tanto lucir por fuera, sino darle un seguro resguardo y conservación a lo que contiene, de tal manera que esté limpio y de tal manera que esté íntegro lo que está dentro de él. No es tanto que por fuera esté brillante, es que adentro tiene que estar puro y tiene que estar limpio, de tal manera que lo que tú vas a poner en ese vaso no sea contaminado o no se pierdan las propiedades de ese líquido. Yo no sé si te ha pasado alguna vez en casa, yo creo que sí, pero alguna vez que hemos lavado digo, ya que me estoy acoplando, ¿verdad? Va a decir mi esposa, ¿tú cuándo has lavado los platos? ¿Verdad? ¿Cuándo has lavado los vasos? Bueno, la vez que alguno de tus hijos o alguno de tu esposa o a lo mejor alguna vez tú has lavado un vaso y lo has lavado mal, lo usas, lo agarras para servirte un vaso de agua y te sabe a todo menos a agua. Sabe a leche, sabe a coca, en los mejores casos, ¿verdad? Y el sabor, ¿qué pasa con el sabor? Es un sabor perdido, no se identifica, sabe mal y puede ser que hasta se esté echando a perder. El problema con los vasos no es como tú hagas con él por fuera. Y Jesús les está diciendo, si el Señor nos ha hecho a nosotros seres humanos como vasos, es necesario que estemos limpios por fuera, pero es todavía más importante que estemos limpios por dentro. Ahora, aquí viene un problema mayor con esto. Si es necesario
que estemos limpios por dentro, ¿cómo le vamos a hacer? Porque cada uno de nosotros sabemos que por nosotros mismos no podemos limpiarnos. Y aquí viene en este diagnóstico dos cosas que Jesús les revela con este ejemplo. Jesús les dice que en el 40 ellos son necios al no pensar que el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Y en primer lugar, la primera implicación en este diagnóstico, imagínate que es como llegar al médico y te esté diciendo algo que tú no sabías que tenías, pero el médico te está ayudando y te está iluminando acerca de algo que ni te habías imaginado que podías tener. Y lo primero que Jesús dice en este diagnóstico, en su ojo malo para ver, es que hay dos cosas en esta ilustración y en estas palabras. La primera, los fariseos pretendían no tener pecado interior y por lo tanto descuidaban la terrible condición de su corazón, del corazón del ser humano. No nada más del grupo de los fariseos, de todo ser humano. Al cuidar y al enfatizar lo de afuera, ellos estaban pretendiendo no tener pecado por dentro. Y para poder hablar acerca de esto, quiero que me acompañen en Lucas 7, versículo 39 al 43. Es un pasaje que ya vimos algunas semanas atrás. Y precisamente es un fariseo que también había invitado a Jesús a comer. Pero la característica también que en este pasaje que vamos a leer se distingue es que este fariseo, como todos los demás, no veían el pecado en su interior. Lee conmigo Lucas 7, versículo 39 al 43. Dice, al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, esta es otra invitación anterior a Jesús, también un fariseo, y dice, si este fuera un profeta, él estaba pensando por dentro, y él estaba diciendo, si Jesús fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que era una mujer pecadora en lo exterior, que había llegado a la casa del fariseo para atender a Jesús, y dice que le está tocando, que es una pecadora, y respondiendo Jesús, fíjate las palabras de Jesús, llenas de verdad, pero también de gracia para con estos hombres. Dice, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Versículo 43, Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y aquí hay una advertencia para nosotros, hermanos, como con este fariseo. Este fariseo está pensando que no tiene pecado, pero que la mujer que acaba de llegar es pecadora porque visiblemente ella estaba siendo reconocida como una mujer pecadora, pero él no se creía a sí mismo pecador. Pero fíjate aquí el riesgo de la contestación. Jesús le hace una pregunta, le muestra un ejemplo. El fariseo contesta con palomita, vamos a decirlo así. Se la sabe de todas y contesta correctamente. Y Jesús le dice eso, has contestado correctamente. Hermanos, saber las cosas correctas no alumbran nuestra oscuridad. Puedes saber todo lo que yo estoy predicando ahorita y decir, yo ya lo sé, yo estoy bien, y tu corazón permanecer todavía en tinieblas. Descuidar la condición de nuestro corazón. Y este fariseo estaba poniendo su corazón y su confianza en otras cosas y no veía su pecado. La otra cosa, además de no pretender tener pecado, Cristo como médico que los diagnostica, la otra cosa que les dice con este ejemplo del vaso es que ellos están descansando en el desempeño y buen cumplimiento de sus obras para alcanzar la justicia y la santidad de Dios. Fíjate la diferencia, no es lo mismo. Una cosa es, ellos no se reconocían pecadores y ellos no estaban dispuestos a ver la condición de su corazón. Esa es una. Y la otra, en este mismo ejemplo del vaso, es que ellos pensaban que con sus propias obras y cumpliendo exteriormente la ley, iban a alcanzar la justicia y el favor de Dios. ¿Sabes qué significa eso?
hacer a Dios a tu alcance. Creer que tú y yo podemos alcanzar con nuestro obrar humano a Dios es la mentira más vil y peligrosa que podemos tener. Y sin embargo, hermanos, hay muchas personas en círculos religiosos que piensan que por su obrar humano van a poder alcanzar al Dios de gloria y santidad que es inalcanzable. Y hoy, Cristo, sentado en la mesa, platicando de manera derecha, como decimos los norteños, no le está dando la vuelta y le está hablando con amor y con gracia y con verdad. Y le está diciendo, ustedes tienen este problema. Pero no es para buscar pleito, no es para insultarlos, es para que sean alumbrados. Tú no vas al médico cuando te empieza a doler la cabeza de repente fuerte, llegas con el médico y el médico te dice, ¿sabes qué? Necesito hacerte unos exámenes porque parece ser que tienes un tumor en la cabeza. Y tú no ves al médico y le dices, ¿qué tiene, médico? ¿Por qué me dice eso? Yo no le creo nada. Una cosa es poder tomar una segunda opinión, lo cual es prudente y sabio. Pero otra cosa es que tú te niegues a reconocer que hay una enfermedad en tu interior y hay que tratarla. Porque es cosa de vida o muerte. Hermanos, Jesús está con los fariseos porque los ama. No porque los quiere rechazar, pero ellos van a ser los que van a rechazarle. El pastor John Piper dice, el legalismo es una predisposición y una vida que fluye de la incapacidad de ser humillado, quebrantado, asombrado y satisfecho por la gracia de Dios en Cristo. Yo quiero comunicarte antes de entrar en los lamentos del rey que no hay nada que podamos hacer que sea suficiente para agradar a Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros, por bueno, impresionante, grande que sea, que pueda cambiar nuestro estatus delante de Dios. No hay nada. Y esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos, como los fariseos, ser alumbrados para no engañarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que si hay algo muy engañoso, es nuestro corazón y necesitamos, como dice también Proverbios 28:13, no lo busque, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Por lo tanto, en el versículo 41, acompáñame a leer ahora en el versículo 41 de nuestro pasaje, Cristo nos da una salida que todo ser humano podemos tener antes de comenzar con los lamentos. Y dice él en el versículo 41, dad más bien lo que está dentro como obra de caridad y entonces todo os será limpio. Pareciera que esto no está tan claro porque si se supone que está sucio lo de adentro y Cristo nos dice, ¿sabes qué? Ofrece lo de adentro para que todo esté limpio, parece que no tiene sentido las palabras de Jesús. Porque ¿cómo voy a ofrecer yo algo de mi interior si está sucio? Si está contaminado. Pero Jesús dice, ofrece todo lo que eres. Porque cuando tú te abres en tu interior, yo soy el encargado de limpiarte. Yo soy el encargado de traer a ti la gracia que tú necesitas para poder estar bien delante de mí. Isaías capítulo 66, versículo 2, lo vas a ver en la pantalla. Dice lo siguiente el profeta de Isaías acerca de Dios para con los hombres. Dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Quién no va a temblar cuando tú vas a traer lo que está dentro de tu corazón y sabes lo sucio y lo podrido que está? ¿Quién no va a temblar? Pero el Señor dice, yo me agrado con aquellos que están dispuestos a humillarse de esta manera porque yo habito con ellos para limpiarlos y para traerlos hacia mí. Dice el Salmo capítulo 51, versículo 10. Esta es una realidad que el mismo salmista David, el rey David lo sabía y estaba hablando acerca de nuestra condición. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. ¿Por qué? Porque nadie puede crear un corazón limpio por sí mismo. Pero cuando tú te humillas y cuando tú te entregas como eres, no lo de afuera, sino lo de adentro, y no te da temor, y no te detienes, el Señor crea en ti un corazón limpio, que a la luz de Cristo, ahora sabemos que esa limpieza es total y plena porque Cristo ha tomado nuestra suciedad cargándola en la cruz para ahora darnos a nosotros la más pura limpieza que jamás nosotros pudiéramos haber imaginado tener. Pastor, pero yo todavía me sigo equivocando, yo todavía a veces caigo en cosas terribles. Esa es nuestra confianza en Cristo, que Cristo ha cargado con tu suciedad y contaminación pasada, presente y futura para hacer de ti una persona limpia por medio de Jesús, por medio del Rey. Yo no sé si eso en cierta manera conmueve tu corazón, porque a muchos de nosotros se nos dificulta abrir nuestro corazón porque decimos, la última vez que abrí mi corazón no me fue muy bien, fui criticado, fui dañado, fui desaprobado. Que no te importa la desaprobación de los hombres si Dios te aprueba en Cristo. Pero cuidado también en viceversa, ¿verdad? Si los hombres te aprueban, ten cuidado que Cristo no te desapruebe en lo que tú haces y lo que tú eres en tu interior. El primer lamento, versículo 42 al versículo 44. Vamos a ver los primeros 3 lamentos del rey, porque a la luz de esta revelación, hermanos, los fariseos persisten en no ver la luz. Y esto es algo doloroso y Jesús va a comenzar a hablarles de una manera más directa, en amor, pero más fuerte y más grave y más sobria. Versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debéis haber practicado, sin descuidar lo otro. Hay de vosotros, fariseos, versículo 43, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Versículo 44, hay de vosotros porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Los ayes, mejor conocidos, ¿verdad?, como tales, los lamentos son, o mejor dicho, los ayes que Jesús está pronunciando aquí, no son expresiones condenatorias, inflamadas de molestia o de juicio, sino que son lamentos, expresiones de pesar, de carga por un dolor grave y genuino. Déjame ilustrarte esto un poco más. Tal vez a lo mejor algunos del auditorio no habían nacido todavía, o algunos todavía estaban muy pequeños, pero déjame ilustrarte algo que puede ayudarnos a entender qué es un ay o un lamento y ese sentir grave. En el 2001, si no habías nacido o estabas muy pequeño, de todos modos sabrás que hubo un acto terrorista grave contra nuestro país vecino el 11 de septiembre. Y ocurrió lo que nadie esperaba fuera a ocurrir. Y yo recuerdo que yo estaba entrando a mi día de trabajo en la oficina donde yo estaba y cuando llegué mis compañeros y mis jefes de trabajo estaban técnicamente paralizados, asustados en una pantallita que teníamos ahí de un televisor en la oficina y no daban crédito a lo que estaban viendo. Pero le subieron al volumen y estábamos escuchando los comentarios de los presentadores de las noticias y era todavía más el asombro de ellos y el dolor. Y cuando viene y continúa, ¿verdad? Porque fue un momento así continuo de sucesos graves, ¿verdad?
de estrellarse un avión y luego el otro, y luego derrumbarse una de las torres, y luego saber que otro avión se había estrellado en el Pentágono, y luego otra torre se cae. Todas esas cosas parece como que se está acelerando algo apocalíptico, dirían algunos, ¿verdad? Y yo escuché a un presentador decir esto: este es el tipo de momento que tú esperas que nunca llegue. Y cada que sucedía algo como eso, se oían expresiones de dolor y de pesar cuando pasaba algo de parte de los presentadores, ¿verdad? Algunos sacando su lenguaje religioso, ahora sí, ¿verdad? Ay, Señor, ay, Dios. Pero ahí estaba esa palabra, ay, de dolor, ¿qué está pasando? Una preocupación. Este era el tono de lamento de Jesús por almas que no estaban recibiendo su luz, sentado a la mesa, hablándoles directamente. Hermanos, estaba sentado con ellos el Rey de la creación, el Señor y juez de todo, el que hizo los cielos y la tierra, estaba sentado con ellos. El autor de la ley que ellos decían conocer y estudiar, el autor estaba sentado ahí con ellos, ¿verdad? Y estaban cuestionando. Qué contradicción, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez, imagínate que escribieras un libro y de repente se sentaran contigo personas conocedoras de tu libro y empezaran a cuestionarte. Oye, no, es que a mí se me hace que esta interpretación aquí no es así. Y tú dices, sí, ¿sabes con quién estás hablando? Yo lo escribí el libro. No, es que nosotros tenemos una mejor opinión acerca de lo que tú escribiste. Esa es la contradicción del corazón, hermanos. Cuando yo digo estas palabras, suena a lo mejor hasta irreverente o hasta contradictorio, pero eso es lo que hace nuestro corazón cuando no lo sometemos a la limpieza del reino de Dios, a la luz del reino de Dios. Podemos empezar a creer que nuestros criterios y nuestros pensamientos son superiores y mejores que otras personas. Y este primer ay tiene que ver con el hecho de amar o cumplir el detalle en lo exterior, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios en el interior. Ese es el primer lamento que Jesús hace. Les dicen, ustedes son muy cuidadosos a la hora de diezmar, que incluso diezman aquellas cosas que ni siquiera son exigidas en la ley. Porque el diezmo tiene que ser los ingresos que tú percibes, que ellos percibían por sus cosechas o por sus ganados, pero ustedes están diezmando incluso las especies aromáticas que tienen en sus jardines, que no son para producción de ingresos, sino son para uso personal. Ustedes también, bueno, está bien, pero se están olvidando de lo más importante. Y lo más importante, ¿cuál es? El amor y la justicia de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 25, justo un capítulo atrás, recordarán ustedes cómo el Señor Jesús se topa con un intérprete de la ley que también busca provocarlo, busca tentarlo de alguna manera. Y acompáñame a leerlo, Lucas 10, 25 al 29. Jesús estaba con un intérprete de la ley. Dice el versículo 25, he aquí cierto intérprete de la ley se levantó. Y fíjate, para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús, fíjate las palabras de Jesús, ¿qué le dice en el 28? ¿Has respondido cómo? Correctamente. Otra vez, nos la sabemos de todas, fariseos, ustedes saben muy bien las cosas, pero el problema no es que ustedes sepan lo correcto, el problema es que no hacen lo correcto porque no se exponen en su interior al Rey que puede cambiarlos. Y dice en el versículo 28, haz esto y vivirás. Versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Nadie, hermanos, Jesús lo sabía, nadie puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Por eso Jesús le dice a él, haz esto y vivirás. O sea, ¿tú crees que puedes hacerlo? Bueno, si puedes hacerlo, vas a vivir. Y el fariseo, en lugar de decir, pues no, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién lo puede hacer? Él no es sincero, él no es honesto, más bien dice, no, más bien mi problema es, Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, que es lleno de sabiduría, ¿verdad?
le pone el ejemplo del buen samaritano y le dice, si tú siendo judío puedes amar a ese hombre que es samaritano, que ese es tu prójimo, entonces vas a poder cumplir la ley. El problema, hermanos, es que un judío, y más un intérprete de la ley, tenía rencillas con los samaritanos de un grado tal que ni siquiera podían dirigirle la palabra, mucho menos ayudarles, y por eso Jesús reveló su corazón. Si tú puedes ayudar al samaritano, entonces hablamos. Pero este hombre estaba engañado y él decía, yo sí puedo con eso. Hacemos lo exterior y nos olvidamos de la justicia y del amor de Dios, hermanos. Miqueas 6, 7 al 8, no lo busques. Él dice, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Es bueno que nosotros cuidemos nuestras disciplinas espirituales exteriores, pero es más bueno y más importante y necesario que nuestro corazón esté expuesto a Cristo y a su palabra constantemente, para no ser engañados, creyendo que por contestar correctamente las preguntas teológicas y doctrinales de nuestra vida, nos olvidemos de ayudar al samaritano que estaba caído. Es que estoy diezmando, es que estoy asistiendo, es que estoy haciendo, es que es necesario hacerlo, pero es más importante que no te olvides del amor y de la justicia de Dios a través de ti para con otros. El segundo lamento es acerca de los lugares que ellos amaban tomar públicamente. Porque en el versículo 43 les dice, hay vosotros fariseos porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Pareciera que para ellos era muy importante ser aprobados por las personas de su grupo y de la gente que los rodeaba. Los fariseos eran personas que se sentaban en las sinagogas no solamente enfrente, sino volteados hacia las personas para poder incluso, mediante la homilía que se daba, hacer expresiones con sus caras de aprobación o de desaprobación acerca de lo que se estaba enseñando. Y las personas los veían, entonces decían, mira, él no está de acuerdo. No, sí, él está de acuerdo, entonces yo también. Y ellos amaban ese reconocimiento y amaban esa aprobación. Aquí viene una aplicación para nosotros, hermanos. Porque podemos fácilmente cuestionar y juzgar a personas como estas, pero yo quiero que abras tu corazón y en amor, en gracia, como un ruego, yo te pido que tú abras tu corazón para esta aplicación. A veces la aprobación y reconocimiento son ídolos anclados en nuestro interior. Y tal vez no amamos los lugares o los saludos en público como estos fariseos, pero ¿qué tal amamos ser reconocidos o aprobados con las personas que nos rodean? No es tan difícil, pero la verdad es que sí lo es. Cuando tu corazón te engaña, nos es complicado recibir una exhortación de parte de alguno de nuestros hermanos. Una llamada de atención por nuestro comportamiento o nuestro acto, y ahí es donde nuestro corazón brinca, porque como deseamos la aprobación, cuando alguien nos expone, no nos gusta ser expuestos. Cuando el amor al reconocimiento y aprobación nos mueve, hermanos, tendemos a minimizar nuestro pecado de muchas maneras. Déjame te digo algunas. Nos ponemos a la defensiva y nos negamos a que otros nos conozcan de verdad. Cuando alguien te dice algo, tú dices, bueno, es que no, es que no me digas eso, o sea, también los demás, ¿verdad? Y yo no, ¿verdad? Y es que tú me tienes mala fe, yo soy buena onda, no lo hice intencionalmente. Pero no nos damos a conocer cómo somos, nos escondemos por vergüenza o nos aislamos porque pensamos que no encajamos, ¿verdad? Le echamos la culpa, como dije ahorita, a los demás o a las circunstancias, ¿verdad? Le restamos importancia. Cuando alguien nos viene y nos trae algo de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, de nuestra escuela,
le restamos importancia y decimos, mira, no es para tanto, ¿verdad? O sea, tranquilo, todo el mundo está luchando contra su pecado. No, o sea, no me reprendas de esa manera. Yo veré cómo le hago. No me gusta que se metan en mi vida privada. Lo que estás diciendo en otras palabras, o lo que estamos diciendo en otras palabras, hermanos, es que no expongan nuestro corazón, no queremos que lo vean. Cuando Jesús dice, entrégame tu corazón. A veces nos damos cuenta, pero así como los fariseos en los tiempos de Jesús amaban esa aprobación, hoy tal vez nosotros podemos pasar de largo esta advertencia en amor de Jesús para nuestras vidas. Y como dijo el pastor Miguel Núñez, cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, puede llegar a creer que son derechos y los reclama. Y si entonces la actitud y el ambiente de la iglesia más bien es un ambiente de reclamo y de exigencia y es mi derecho, en lugar de buscar servir, en lugar de buscar abrirnos y ser un recipiente de lo que los demás puedan traernos. Claro, a quien le gusta que le traigan algo y le den una retroalimentación o nos exhorten. A nadie nos gusta, nos es incómodo, pero es lo mejor que puede pasar cuando viene la gracia de Dios y la reconocemos a través de un hermano, a través de un padre, a través de un familiar, a través de un jefe de trabajo, a través de alguien que está a cargo, que tenemos a cargo en nuestro departamento. Tercer lamento, hermanos. Versículo 44 dice que hay de vosotros porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. ¿De qué se trata ese tercer lamento? Es lo siguiente, que cuidando no ser contaminados, como los fariseos cuidaban meticulosamente no ser contaminados, puedes volverte un foco de contaminación e infección para otros. Esto es algo grave, hermanos, pero esto es algo de amor y de gracia que Jesús trae a los que él ama. Los fariseos pensaban que guardándose exteriormente de ciertas contaminaciones estarían siendo puros y Jesús les dice, ustedes son como unos focos de infección para personas que ni siquiera saben que ustedes están en esa condición y ustedes los están contaminando. Jesús explica aquí que la mayor maldad y contaminación no está en las calles, en la mundanalidad de las calles, sino que está en aquellas personas que creyéndose justas no cuidan su corazón y contaminan con esa actitud de descuido del corazón a otros. Es la razón por la cual tal vez la próxima semana o en próximas semanas Jesús en Lucas 12 va a estar advirtiéndole a los discípulos que tengan cuidado de no ser contaminados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y yo sé que para nosotros, hermanos, la hipocresía puede sonar un término que usas tú como cuando quieres pegarle a alguien o discutir con alguien. Nada de eso. La hipocresía no tiene nada que ver con eso. La hipocresía tiene que ver con una inconsistencia entre lo de fuera y lo de adentro. Eso es lo que es la hipocresía. Y Jesús por eso lo utiliza. Y dice, yo quiero que se cuiden de esto porque no es bueno para sus corazones que ustedes no revisen su corazón como revisan su exterior. Y aquí la aplicación, hermanos, en esto es que hay personas a nuestro alrededor que pueden ver nuestra devoción exterior, pero la realidad de la cual Cristo hoy nos quiere hablar con este tercer lamento es que lo que realmente le transmitimos a las personas es lo que hay dentro de nosotros. Y si no estamos cuidando nuestro interior, algunos pueden percibir nuestra duplicidad, nuestro elitismo, nuestro enojo, nuestra aspereza, lenguaje vulgar, nuestro sacar ventaja de otros y nuestra rivalidad pudiera ser que sin tú quererlo, tú estás transmitiendo lo que no es bueno transmitir porque no estamos cuidando nuestro corazón. Padres que están aquí, como padre que soy, no solamente como pastor y ahora que me toca predicar este mensaje, yo quiero hablarte y hablarles a ustedes, padres, madres, ¿cómo estás influenciando
Porque estas son preguntas que yo me hago también. No creas que yo estoy aquí parado desde una plataforma en donde no estoy libre de esto, ¿verdad? ¿Cómo estás cuidando la influencia en la vida de tus hijos? ¿Buscas guardarlos de la contaminación del mundo, mientras sin saberlo los contaminas para que no vean su propia condición interior? Déjame te digo 3 cosas que pueden ser algo así como cuando se declara una situación de emergencia por un problema de infección de salubridad. Déjame te digo 3 cosas que cooperan para esto, que cooperan para una infección dañina en los corazones de nuestros hijos. Cuando nuestra fe como padres solo es algo que nada más profesamos en público y no en el día a día en casa. Cuando el tiempo que dedicamos a enseñarles del Evangelio en privado es menor de lo que dura un evento deportivo en nuestro televisor o computadora. Cuando no le damos importancia a las dudas y fallas de carácter que ellos tienen y nosotros descuidamos también nuestro carácter de tal forma que ellos vean que hay una duplicidad que los confunde y los aleja de clamar por su propio pecado, ahí hay un foco de infección. Segundo, cuando nuestra vida de oración como padres es mayormente mecánica, la hacemos cuando comemos, cuando alguien se enferma o cuando estamos necesitados económicamente. Pero cuando todo va bien o normal, no nos ocupamos de orar con ellos y por ellos, de tal manera que el Dios al que oramos, nuestros hijos los vean no solo como un recurso de emergencia, como algo utilitario, sino como aquel que desea comunión con nosotros porque habita en nosotros. Y tercer foco del cual tendemos que cuidarnos es cuando hablamos muy bien de las personas cuando estamos en la iglesia o en público, pero al estar en casa criticamos o asumimos cosas de los demás enfrente de ellos. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Contaminarlos para que ellos, cuando estén con sus amigos, hagan lo mismo. Cuando están en público hablan bien de todos, pero cuando están con uno o con otro, juzgan o asumen o pueden hasta calumniar acerca de otros que no están presentes. Es lo que dice el Señor Jesús en Lucas 6 cuando hablaba de que busquemos quitar la viga que está en nuestro ojo para luego poder quitar la mota de nuestro prójimo. Es nuestro corazón, hermanos. ¿Qué estamos haciendo como padres? Y yo quiero animarte porque estas son palabras de amor y de gracia para que Cristo salve a nuestros hijos. ¿Tú deseas que Cristo salve a tus hijos? Yo creo que sí, aunque no se oiga ahorita, ¿verdad? La respuesta, yo estoy seguro que sí. Nuestra meta, padres, no es relajarnos hasta que ellos se gradúen de la carrera. Nuestra meta es relajarnos hasta que ellos lleguen a la meta final en Cristo. No son palabras de condenación, hermanos. Recuerden que Jesús está hablando en la mesa con personas a las cuales desea abrirle los ojos. Cuarto lamento. Antes del cuarto lamento, déjame te leo una frase del pastor Tim Keller respecto a este punto, ¿verdad? Este tercer lamento. Dice, los únicos defectos de carácter que realmente pueden destruirnos son los que no admitimos. ¿Y por qué no los admitimos? Porque no queremos reconocerlos. Los siguientes 3 lamentos del versículo 45 al 52, acompáñame a leer. El cuarto de ellos está en el versículo 45 y dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo, Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. No sé, ¿verdad? A veces cuando nos toca predicar pasajes como estos es bien difícil como tratar de ver qué es lo que estaba pasando en ese momento, pero porque la Biblia no lo dice como tal, pero yo me imagino si estaban en la mesa comiendo, yo me imagino que Jesús tal vez pudo haber estado agarrando un vaso o un pedazo de pan y luego de repente empieza a hablar el intérprete de la ley diciendo, oye, Jesús, estás insultándonos a nosotros. Y Jesús está tal vez comiendo todavía su pan y dice, me tomo un vaso, ahora sí. Ay, también de vosotros. O sea, Él no se detiene, Él no dice, no, bueno, sí, cierto, como que me estoy pasando. No, no los estoy insultando, les estoy diciendo la verdad. El mundo piensa que hay insultos cuando nosotros predicamos el evangelio exclusivo de Cristo.
Pero la realidad es que estamos hablándoles en amor, la única verdad que puede salvarlos y la única verdad que puede salvarnos a nosotros también. Y les dice, ay de vosotros, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocan las cargas con uno de vuestros dedos. Eso me recuerda que fueron los intérpretes de la ley los creadores de un reglamento adicional para poder interpretar la ley del Antiguo Testamento. Más amplio, más grande, más confuso, más cargado, haciendo a los hombres más difíciles de poder conocer verdaderamente al Señor y descansar su alma en aquel que fue prometido como el Rey Salvador. Y en ese sentido me recuerda, ¿verdad?, cómo muchas veces nosotros también como padres podemos llegar a exasperar a nuestros hijos con cargas que en lugar de conducirles al Evangelio, lo único que hacen es alejarlos más del Evangelio. No quiero decir que no deba de haber disciplina, claro que debe de haber disciplina, pero como dice Efesios capítulo 6, la instrucción y la disciplina del Señor, no la nuestra. Nosotros somos embajadores de Cristo para con nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros, no somos los dueños, somos embajadores de Cristo para con ellos. Y a veces los tratamos a nuestros hijos como si nosotros fuéramos sus dueños. Y sí, somos quienes más los aman, pero quien más los ama es el Señor. ¿Están tus criterios y tus reglas alineadas con el Evangelio de Cristo de tal manera que ellos puedan ver, nuestros hijos, puedan ver su propia condición de pecado? Si es así, persiste porque ellos, tarde o temprano, van a clamar para poder buscar un Salvador y entonces tú puedes hablarles acerca de él. Pero cuando tú les pones cargas adicionales que no tienen sentido y que no hay ninguna conexión y conducción con el Evangelio de Cristo, lo único que va a pasar, hermanos, es lo que pasa en las experiencias pastorales que nos tocan, no nada más a nosotros como pastores, sino tal vez a la gran mayoría de los pastores en las iglesias, que vienen los hijos a decirnos, yo no puedo y yo no veo a Cristo como ustedes lo ven, porque yo viví una situación y una experiencia en casa que me hace pensar que eso solamente es por afuera, este asunto de alabar a Dios. Este asunto de la Biblia solamente es un asunto exterior, yo tengo dudas, yo quiero descubrir mis propias verdades. Y todo, en muchos sentidos, por estas cargas adicionales. Hermanos, la revelación del Evangelio en la persona y la obra de Cristo es la que nos dice a nosotros, Cristo mismo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Porque en Cristo, hermanos, Él carga con nuestras mayores cargas, que es querer pretender alcanzar a Dios por nuestras propias obras. Cristo dice, yo me encargo, ven a mí con tu corazón, así como está, entrégamelo, pon tu fe en mí, y por medio de mi sacrificio en la cruz, yo te voy a liberar de todas tus cargas para siempre. Mejor noticia que esa no hay, ¿verdad? Quinto lamento, o mejor dicho, segundo lamento de los intérpretes. Es algo que a mí me costó un poquito entenderlo, pero es lo siguiente, y ya es el penúltimo lamento. Dice, edifican sus sepulcros a los profetas, pero con sus actitudes aprueban lo que sus padres les hicieron. En pocas palabras, Jesús, en el versículo 47, les dice, ay de vosotros porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron vuestros padres quienes los mataron. De modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres. Porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos, se perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, os digo que será cargada a esta generación. Son palabras fuertes para una generación que estaba recibiendo la mayor luz que hasta ese momento
el mundo podía recibir. Todos los profetas como testigos, el mayor profeta que ha existido, que les había hablado, el profeta Juan el Bautista, el mismo Jesús entre ellos, posteriormente apóstoles, maestros, pastores, ancianos vendrán y ¿qué van a hacer? No van a responder a la voz de los profetas, van a responder a la voz de su propia justicia y los van a perseguir y los van a matar. ¿Qué fue lo que mató? ¿Cuál fue el móvil de Caín para matar a Abel? Su religiosidad exterior, porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, que por la fe Abel entregó una ofrenda agradable a Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre lo que Abel ofreció y lo que Caín ofreció a Dios? ¿Por qué Dios se agradó de lo de Abel y no lo de Caín? No es porque uno ofreció una cosa y el otro otra. La diferencia fue que Abel ofreció con fe y Caín no lo ofreció con fe. Lo que quiere decir es que nosotros no podemos ofrecer nada a Dios por nuestras propias obras, tenemos que ofrecerlo en el pensamiento de confiar en que Él es el que suple todo. Eso es creer en Cristo, eso es fe. Y nosotros, dice la Biblia, que necesitamos recibir la palabra de Dios con humildad, la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Último lamento para estos hombres, y el más grave de todos, es el siguiente. Les dice a los intérpretes de la ley en el versículo 52, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, ¿a dónde? Al reino de Dios, dice Mateo. No entrasteis al reino de Dios. Y a los que estaban entrando, ¿qué? Los impediste. O sea, no entramos y aparte estamos ahí bloqueando la entrada. ¿Por qué? Porque la llave del conocimiento, en otras palabras, Jesús les decía, ustedes a la ley le quitaron lo más importante por la cual fue diseñada la ley. La ley fue entregada a los hombres para ver su necesidad interior del corazón, su incapacidad y para ser dirigidos a Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, que la ley fue como un tutor que Dios nos entregó para que cuando viniera el Hijo, cuando viniera Cristo, nosotros acudiéramos a Él para entonces descansar por fe en lo que Él haría. Y les dice a ellos, ustedes además no entran y bloquean a los demás, desviando a las personas, hablando de la ley, hablando de cosas piadosas, pero nunca dirigiéndolos a la promesa del Salvador, al Rey de Gloria. Y ahí está sentado con ellos. Y por último, en conclusión, mientras les pido a los jóvenes de la alabanza que puedan pasar, en el versículo 53 dice que cuando salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a recibirle en gran manera. ¿Dice eso? A acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Hermanos, ante esta realidad, solo hay dos maneras de responder a estas palabras de amor, de gracia y de verdad de Jesús. Como viniendo a Él en arrepentimiento, entregándole nuestro interior. Sí, aunque tengas 20 años, 30 años de cristiano, si el Señor te habla, deja que la luz alumbre en tu corazón. Ríndete a Él en fe y ponlo a Él como el centro de todo. El Rey de Gloria es el centro y el recurso máximo de Dios para nosotros. Y la otra manera de responder es como estos fariseos y como estos intérpretes responden. Sigue resistiendo la luz del Rey. Acósale o distráete en otras cosas. Al final de cuentas, el rechazo definitivo no vino por las acciones o pecados que ellos cometieron. El rechazo definitivo fue por su constante resistencia a los propósitos de Dios para ser iluminados en su interior por el Salvador.